Hola, Lucianas. Bueno, como está siendo esta tanda de vídeos que estoy haciendo, hoy efectivamente vengo a hablar de libros sobre Palestina. Creo que no sorprendo a nadie cuando digo que creo que es uno de los países éticos de los que yo más he leído. He leído mucho sobre Palestina desde hace muchos años. Entonces creo que es importante daros opciones para conocer el conflicto que se está viviendo. Bueno, el conflicto no. A mí decir conflicto me toca las narices. Para conocer el genocidio que está cometiendo Israel contra Palestina desde hace 70 años. Y quiero daros opciones diferentes porque no todo el mundo quizá puede entrar de la misma manera. Así que os traigo para mí los que son los mejores libros para conocer Palestina, tanto de ficción como de no ficción, porque yo sé que cada persona es un mundo y es importante ser consciente de lo que está pasando, es importante tener interés en las atrocidades que se están cometiendo, pero también hay que protegerse un poco, es decir, al final también hay que ser consciente de cómo es cada uno y de la situación en la que está y de lo emocional o no que es. Entonces, porque esto sea muy importante y haya que conocerlo, no significa que os tengáis que poner a leer un libro que os va a destrozar, porque igual en ese momento no es bueno y que sinceramente que un libro os destroce no va a cambiar nada. Entonces, yo aquí os pongo una serie de recomendaciones y comentamos y luego cada uno pues que lea lo que pueda y efectivamente leer sobre Palestina, hablar sobre Palestina, compartir sobre Palestina, deberíamos hacerlo todo el año, ¿vale? Sé que Marzo Asiático es una dinámica muy chula, pero Palestina es otra cosa, Palestina es otro tema. Somos una generación que estamos viviendo cómo se comete un genocidio, cómo hay una especie de campo de concentración sin vallas específicas, cómo hay una auténtica masacre hacia niños y civiles a diario desde hace muchos años y parece que no pasa nada. Y además encima parece que es una guerra entre iguales, que es en plan, no ha sido nunca una guerra entre iguales. Para empezar, el inicio del conflicto ya no es lógico, porque es literalmente que vengan a tu casa y te digan, a partir de ahora, la mitad de tu casa no es tuya. Tú lo has pagado, te has vivido ahí toda tu vida, es tu sitio, tienes tu estado. Da igual. Viene un tercero y dice que la mitad de tu casa no es tuya. Y te tienes que joder. Y punto. Y encima la mitad del mundo reconoce ese estado y a ti no. Y encima ese estado tiene muchísimo más dinero que tú, muchísima más población que tú, que cada vez es más grande porque cada vez hay más gente que se va a vivir allí. Y encima tienen la fumada mental de creerse que ellos están legitimados por Dios. Porque literalmente, por si no lo sabéis, el sionismo, que es lo que está gobernando Israel ahora mismo, que no tiene nada que ver con ser judío, no tiene nada que ver con ser hebreo, no tiene nada que ver con la religión judaica en sí misma, ¿no? El sionismo es una ideología política. El sionismo como ideología política se crea en Estados Unidos, no se crea allí. El sionismo no nace en Israel, no nace de los judíos en 1900 o en 1800 que estaban en Israel, no. Los judíos sionistas, los que empiezan con el sionismo, son yanquis. Es gente yanqui que vive en Estados Unidos, que está allí con dinero y con unas circunstancias y unos privilegios tal, porque aunque eran judíos y Estados Unidos es un país asquerosamente racista, nunca ha sido asquerosamente racista con los judíos, al contrario. En ese momento, en ese país, ellos lo que hacen es coger las ideas absurdas, locas y delirantes que tiene Estados Unidos, que por si no lo sabéis, Estados Unidos y su Carta Magna y su idea de nación vienen de que ellos realmente se piensan que Dios, el Dios cristiano, les dio a ellos esa tierra. O sea, realmente en la constitución y la creación del Estado estadounidense, ellos se piensan y te dicen que fue Dios el que les dijo, esta tierra para vosotros. Porque aquí los indígenas no importan nada porque estos son una banda de salvajes y esta tierra os la merecéis vosotros. Os se la doy al hombre blanco porque es vuestra. Bueno, pues ese delirio absurdo que tienen ellos, los sionistas lo llevan a lo suyo y claro, lo llevan a su tierra. Porque como ellos tienen la parte de Jerusalén, pues es como, vale, pues si Dios dijo que esta tierra para los estadounidenses, pues Dios dice, por mis santos cojones, porque me lo invento yo, porque es literalmente una invención, no hay absolutamente nada en la Torá, ni absolutamente nada en la religión hebrea que diga ninguna mierda de estas, que eso tiene que ser su estado.
¿Qué pasa? Esto empieza en el siglo XIX, ¿vale? El sionismo empieza en el XIX, finales del XIX, también con la guerra que hubo en Estados Unidos, etc. Entonces, los primeros sionistas empiezan allí y empiezan a como pensar qué hacemos, ¿no? En plan, vale, vamos a tener esta idea, vamos a crear un Estado de Israel, vamos a ser bendecidos por Dios porque es nuestro sitio, es nuestra tierra prometida porque lo digo yo. Y se inventa la tontería esta de que sí es su tierra prometida porque ya con Moisés y no sé qué, o sea, se les va la puta cabeza y ya está. Y ya empiezan a pensar qué hacemos, en plan, vale, ¿qué hay que hacer políticamente para que esto ocurra? Claro, en medio de todo esto, la zona palestina estaba siendo como controlada por Inglaterra, ¿vale? O sea, Palestina no era independiente, pero Palestina existe. Palestina llega siendo un territorio con identidad propia siglos. O sea, la tontería que dice la gente de es que Palestina no ha existido nunca, corazón, estudia historia y cállate la boca que nos vas a hacer un favor, ¿vale? Entonces ahí estaba, porque al fin y al cabo, con esas regletas entonces la India tampoco existió nunca, hasta hace 3 días con pasado mañana, ¿no? Porque como estaba con Inglaterra no era la India. Bueno, es que no tiene nada que ver, que tú tengas una zona que tenga una identidad propia, una cultura propia, una lengua, unos habitantes y unas cosas, no significa que no pueda ser colonizada y que no pueda ser controlada por otro país y por eso dejar de existir. O sea, Palestina existe, por supuesto que existe. Total, Inglaterra tenía allí y tal, y lo que pasa es que en Europa empiezan a surgir los fascismos, viene primero la Primera Guerra Mundial, luego viene la Segunda, y esto va a sonar muy mal, pero es así, el sionismo se da cuenta de que todo el nazismo y todo el odio de los nazis hacia los judíos les viene de puta madre. Y es así, o sea, sé que suena fatal. Obviamente no digo que los sionistas tengan la culpa ni tengan nada que ver con Hitler. Hitler era un racista flipado. Es que también os digo, la tontería esta de la obsesión de Hitler con los judíos y la obsesión del nazismo con los judíos, como si los judíos, o sea, como si el único elemento de disrupción para el nazismo fueran los judíos, a mí me tiene hartita ya. Quiero decir, la gente debería estudiar un poco más historia. Efectivamente, los nazis hicieron bastante focus e interés contra los judíos. Sí, porque eran una amplia población en Alemania que tenía muy buenos recursos y que tenía pasta. Y les venía de puta madre y además encima pues ellos eran muy de limpieza étnica. Pues sí, pero es que los nazis eran igual de racistas y hacían igual de focus con los judíos que con los negros, que con los pakistaníes, que con los rusos. Quiero decir, todo el que no fuera ario y estuviera dentro de sus intereses estaba fuera. ¿Qué te crees tú? ¿Que los alemanes que pactaron con los italianos los consideraban iguales? ¿Que los nazis que pactaron con los japoneses los consideraban iguales? Efectivamente no. Exactamente igual que al revés. Los japoneses también son profundamente racistas y no consideraban a los alemanes sus iguales. Ellos están por encima. Que hubiera un focus interesado, sobre todo en la parte económica, en los judíos, no significa que la Segunda Guerra Mundial y el nazismo fuera contra los judíos. Iba contra la especie humana y contra cualquier tipo de libertad y de variedad humana. Ellos fueron una parte. Sí, es que bueno, asesinaron a 6 millones de judíos. Ya 20 millones de rusos. Es que, de verdad, que además, dentro de los 6 millones de judíos que supuestamente murieron, hay muchos que no murieron por judíos. Que eso también es otro tema. Entonces, cuidado con estas cosas. Pero bueno, indistintamente de esto, el sionismo ve ahí un punto, ¿vale? O sea, no son tontos, se aprovechan de la situación y dicen, vale. Claro, los sionistas, como he dicho, están en Estados Unidos. A los sionistas no les afectó todo esto. No acabaron en campos de concentración. No son judíos europeos que las han pasado putas y que han sido perseguidos y en campos de concentración. No, es gente que estaba en su puta casa tan tranquila, privilegiada, montándose su película, ¿vale? Y su país perfecto. Entonces, estos, bueno, estaban ahí o estaban literalmente ya en Israel, porque ya había habido mucho éxodo, porque la verdad es que a principios del siglo XX hubo una cantidad de gente de judíos askenazis, que son los judíos blancos herederos europeos y estadounidenses y rusos, pues fueron hacia allí. Que bueno, si no sabéis nada de esto y tal, tenéis un vídeo de Palestina en el canal que me explico muchas más cosas por si os hace falta contexto, ¿vale? Ahora tampoco quiero dar mucho la turra. Total, que en ese momento pasa todo esto, el nazismo por suerte pierde,
se hacen los juicios de Nuremberg, se demuestra que los campos de concentración han existido, que las cámaras de gas eran reales, en parte gracias a Frances Bosch, que es un personaje que debería conocer todo el mundo, pero no lo hace. Y se llega a ese momento, ¿no? ese año 1945, 46, 47, donde está todo un poco en el limbo. En ese momento la población de Israel, bueno, la población de las partes, digamos, más mayoritariamente hebreas en Palestina, habían triplicado, quintuplicado la población, ¿vale? Había ido muchísima gente. Por tanto, ya había muchísimos más colonos y era todo muchísimo más fácil. Entonces, en ese momento, creo que fue en el año 48, es cuando el sionismo, con una serie de personas muy influyentes y con el apoyo tanto de Estados Unidos como de Rusia, que manda cojones, porque en plena Guerra Fría, que luego esas dos potencias no se podían ni ver, precisamente con Israel siempre estuvieron de acuerdo, en parte porque igual más del 50% de los judíos askenazis que estaban en Israel eran o rusos o estadounidenses, deciden y piden, digamos, al mundo, ¿no? En plan, que se les dé esa tierra como compensación. En plan, nos han destruido, nos han hecho mucho daño, han ido contra nosotros, se ha cometido un genocidio contra nuestra gente y nosotros pedimos lo que es nuestro por derecho, ¿no? Que es nuestra tierra prometida, nuestro espacio, nuestro Israel, nuestro Estado. Y Inglaterra dice, bueno, ok, vale. Y entonces se hace el maravilloso tratado, la maravillosa maravilla esta de la repartición de Palestina por los santos cojones de Europita y sus amigos, de bueno, pues a partir de ahora Jerusalén a medias y el resto, pues esto para ti y esto para ta. Y ¡pam! Y se proclama, y el Estado de Israel dice, pues yo ahora existo. Hemos fundado el Estado de Israel, existo. Y llevan allí pues su policía, sus cosas, empiezan a hacer fronteras, bla, 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 bla. Y claro, en medio, Palestina dice, no, ¿qué cojones? O sea, la mitad de mi puto territorio te lo tengo que dar a ti, ¿a santo de qué? No. Entonces, claro, como Palestina nunca aceptó, que eso es una cosa que siempre se ha dicho, en plan de, es que claro, Palestina no aceptó, y claro, como no aceptó, hay un montón de países que no la reconocieron, y luego ha sido todo mucho más difícil, que es en plan de, ¿pero qué país con dos dedos de frente acepta eso? Quiero decir, ¿cómo que Palestina no aceptó? Pues claro que no aceptó, es que no tiene ningún sentido. ¿Cómo vas a aceptar eso? Es que es absurdo, es que si Estados Unidos quería darle una tierra prometida a los israelíes, bueno, los israelíes es que ni existen, lo siento, a los judíos, porque se lo hubiera dado en su puto estado. Le das un trozo de Maine y que se vayan allí, ¿no? Es que... Entonces, claro, ¿qué pasó? Ya no solo en plan todos los colonos que ya se habían ido a vivir allí de manera, digamos, libre, de que, bueno, pues yo me voy allí y me compro mi casa de manera legal, ¿no? Es que a partir del 48 ya lo que hay es muchísimas expropiaciones, muchísima gente echando a otra, y a raíz de ahí hay dos guerras, porque en Palestina principalmente hay dos guerras. La guerra armada, que es Israel atacando a Palestina, y me da igual lo que digan y me da igual las milongas que te cuenten, porque el tema de Hamas es absurdo. O sea, Hamas viene siendo como la milicia en Vietnam. O sea, Hamas es una organización terrorista, que sí es una organización terrorista, que se crea para sobrevivir. Es decir, cuando tú estás en una zona en la que te han quitado más de la mitad de tu territorio, en la que matan sistemáticamente a tu gente de todas las maneras posibles, efectivamente, claro que se crea una resistencia terrorista. Es que es lógico, es que se crearía en cualquier país. Es que todo el mundo lo entiende. Es que no es terrorismo como dicen ellos en plan de, es que es terrorismo y ellos se defienden. ¿Se defienden de qué? Israel no se tiene que defender. No es un tema de una guerra entre dos iguales, ni una defensa porque estos están volados. Es resistencia. Es resistencia armada porque tal. Claro, porque te cansas cuando te están quitando absolutamente todo y te están matando. Claro que te armas y lo haces. Fue lo que hicieron las guerrillas en Vietnam. Todo el mundo lo entiende. Es que, gracias a Dios, los vietnamitas ganaron. Esto lo tienen mucho más complicado. Pero bueno, está la guerra armada, en la que sí, Hamas es un grupo terrorista, que se crearía en cualquier país en las mismas circunstancias. Perdóname, señor. Y luego tenemos, para mí la peor, que es la guerra de la limpieza étnica, la expropiación, la ocupación y la vulnerabilidad total de derechos humanos, que es lo que hace Israel todos los putos días desde hace 70 años, que es colonizar, quitar viviendas, gente que se va. Que esto sí que pasa, ¿eh? ¿Sabéis esto que os dicen en la tele de que una señorita, una viejecita se va a comprar el pan y volvió y su casa estaba ocupada? Que es mentira, porque esto no pasa y en España eso es allanamiento de morada y vienen y te desalojan y punto. Bueno, pues en Israel sí pasa.
Una cosa que hacen mucho es aprovechar cuando la gente, por ejemplo, está trabajando y van en masa a edificios y se meten en sus casas y luego los palestinos ya no pueden volver y tienen que irse. Claro, el éxodo palestino es impresionante. O sea, los últimos 70 años, la cantidad de palestinos que ya no viven en Palestina, que están en campos de refugiados o que si han tenido un poquito más de poder adquisitivo, se han ido a otros países del mundo, es impresionante. Nunca se ha vivido nada así en ninguna parte. Pero claro, es que los israelíes lo que han querido cada vez más, porque claro, en el 48 se decide en ese plano como a la mitad. Lo que está pasando es que estos últimos 70 años, como además son tantos y cada vez es más población, lo que Israel quiere es que todo el territorio sea Israel. Efectivamente. O sea, ellos no están dispuestos a... O sea, si alguien nos dice esto es mentira. Israel no está dispuesto a terminar. Israel lo único que quiere es quedarse con todo el territorio. Que Palestina deje de existir, que los palestinos se vayan a otro sitio y quedarse ellos con esa tierra. Y es lo que va a acabar pasando porque nadie les va a parar los pies. Porque además encima los dos potencias más grandes del mundo, que son Rusia y Estados Unidos, son pro-Israel. Da igual quién gobierne. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos es que da igual que seas demócrata que republicano. Son pro-Israel los dos. Y en Rusia, 3/4 de lo mismo. Entonces, no va a haber una solución pacífica y no va a acabar bien. Yo creo que es algo que también hay que entender cuando nos ponemos a leer estos libros. Esto es horrible, es un genocidio, es violencia y masacre, está fatal, pero no va a acabar bien. Es imposible que acabe bien. Entonces, es horrible. Total, ahora la situación está muy mal, obviamente. Cisjordania ya hay muchísimas zonas que ni siquiera existen porque son todas zonas ocupadas. Gaza es un campo de concentración. Además, el último año ha sido un absoluto genocidio, una absoluta masacre de niños y civiles muertos uno tras otro, tras otro, tras otro. Y bueno, es horrible, la verdad, es que no puedo decir otra cosa. Pero bueno, después de haceros esta media introducción y demás, que por cierto, no voy a aguantar ni un solo comentario de mierda. O sea, si has venido aquí a decirme que no tengo ni puta idea, cosa que me voy a callar. A decirme que no tengo ni puta idea, a venir aquí a dar tu discursito o a defender a Israel, esta no es tu casa, este no es tu espacio, por favor, vete y cierra al salir. Y no voy a aguantar gilipolleces en este vídeo, ¿vale? Ya lo dejo claro para que luego nadie se sorprenda. En cuanto a libros que yo os recomiendo. A ver, lo primero, para toda esa gente que tenga interés real en entender el conflicto, qué está pasando, por qué hablo yo de que es un genocidio, por qué hablo yo de cosas históricas, por qué tal, ¿vale? De dónde me saco yo esta información y tal. Os recomiendo 4 libros diferentes de no ficción, ¿vale? Para abarcar un poco todo lo que está pasando. Y que podáis tener más información y más datos específicos de gente que literalmente se dedica específicamente a esto y que saben muchísimo del tema más que yo. Yo he leído estos libros, pero obviamente yo no tengo todo procesada toda la información y lo sé todo, pero tal. Principalmente Ilan Pappé es un autor que vale la pena que leáis cualquier cosa de lo que él ha publicado, pero bueno, yo os enseño 2 libros de él. El primero es el de La limpieza étnica de Palestina y el segundo, La cárcel más grande de la tierra, una historia de los territorios ocupados, que habla principalmente de las 2 cosas, ¿no? Del plan que tiene Israel, que además es un plan real de limpieza étnica, de lo que están haciendo es cargarse a cualquier atisbo de palestinidad que quede. Y luego lo de la cárcel más grande de la tierra, específicamente va más por Gaza, pero es por lo que está pasando allí, porque claro, otra cosa que pasa también, que es lo que decía antes con las 2 guerras, es que ya no es solo la parte del conflicto armado y de la masacre, sino también del tema de cortarles el agua, cortarles los suministros, no dejar que compren y vendan productos, que no tengan alimentos, joderles los campos. Por ejemplo, durante el COVID pararon, como tiene que pasar todo por Israel, pues pararon la frontera, porque por ejemplo, Palestina hace frontera con Egipto, pues están los judíos allí y no dejan. Pues durante la pandemia, que hubo muchísimas ONGs y muchísimos gobiernos que se preocuparon de mandar a Palestina tanto mascarillas como vacunas, como cosas de primera necesidad, Israel las paraba todas. Y estaban allí los médicos de voluntarios en Palestina, de todos los países del mundo, diciendo, es que no puede ser. O sea, es que no puede ser que mi gobierno de mi país, yo que soy inglés, yo que soy francés, yo que soy español, yo que soy colombiano, chino,
me esté mandando a mí cosas para que yo pueda mínimamente ponerle vacunas a esta gente o operarlos o darle medicación y que Israel lo esté parando y que no pase nada. Es que eso no se puede hacer. Es que Israel es el único país que hoy en día está, por ejemplo, bombardeando hospitales. Que eso se supone que por ley no se puede hacer. O sea, se supone que en la guerra hay como unas normas y si tú las saltas, la ONU y los países se meten. Bueno, pues a Israel se le permite absolutamente todo. Y se le permite absolutamente todo desde siempre. Entonces, claro, es que ni siquiera están asegurados los derechos principales de las personas. Entonces es súper difícil. Entonces, estos dos libros yo creo que os pueden ayudar mucho a entender un poco todo. Luego, del Edward Said, que yo lo tengo en casa, me lo regaló Esther, este libro es más histórico, ¿vale? Que es la cuestión palestina, que es un poco lo que os he explicado, ¿no? De dónde viene esto, quién es Palestina, quién es Israel, cómo se forma Israel, qué es el sionismo, por qué pasa esto, qué tipo de tal, y luego, pues, intereses, participantes, etcétera, que os puede ayudar un poco a estructurar la situación. Y el último así que he leído y que creo que está muy bien y que creo que hace un buen resumen de todo lo que pasa es el de Rashid Khalidi, Palestina, 100 años de colonialismo y resistencia, de Capitán Swing, que es un librazo, que creo que también es una muy buena manera de como de cerrar en plan, vale, 100 años, porque son 70 de tal, pero viene de detrás, ya os lo he dicho que empieza siglo XIX. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta zona tal? ¿Vale? Entonces, esa parte. Luego, en cuanto a ficción. En ficción os recomiendo dos libros, que son muy diferentes, ¿vale? Tenemos, por un lado, una trilogía palestina del Ghassan Kanafani, que es muy bonito, pero es muy duro. Son 3 relatos. Y son relatos de vivencias de palestinos. Es durísimo. Es un libro muy, muy, muy duro. Pero es un libro de ficción de qué está pasando. ¿Qué están viviendo los palestinos? ¿Qué les pasa? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué tipo de vida tienen? ¿Vale? O sea, ese tipo de ficción para que entendáis desde dentro, con unos personajes donde vais a sufrir un montón. ¿Vale? Y luego, una ficción un poco más asequible, ¿vale? Si estáis en plan de, buah, es que yo algo tan duro lo voy a pasar muy mal. Me parece bien. Entonces, otra opción que también es dura, porque también tiene sus momentos que tú dices, madre mía, pero es una ficción más light, que también te va a servir para entender desde otra perspectiva el conflicto y ver diferentes personajes y diferentes perspectivas de la historia y demás, es el de Miral, de Rula Gebreal. Es un libro muy bonito, que vale muchísimo la pena leer y que te va a gustar. Pero es eso, no es que sea descafeinado tampoco, pero no es tan duro. No es un libro que te vaya a destrozar tanto. Y creo que es una manera, pues, buena también para empezar con esto, sin entrar también ahí a desgarrarse por dentro. Luego, esto es un poco tal, pero creo que también es una buena manera de leer. Si queréis conocer un poco más Palestina, porque no conocéis Palestina, o porque ya habéis leído otras cosas, o porque en Mazo Asiático o fuera del Mazo Asiático, pues os hace ilusión tener algún libro de Palestina, pero sin que sea tal. Yo también creo que es una opción muy chula, que este libro seguramente en algún momento me la acabé comprando, que es el libro de cocina de Palestina en la mesa. Recuerdos de la cocina de mi madre, de la Judy Kala. Es un libro súper bonito de cocina, que principalmente, efectivamente, es cocina, son recetas y ya está. Pero tiene, aparte de que tiene esencia de qué es Palestina, qué se come en Palestina, qué cultura hay en Palestina, también tiene momentos de esos de mi madre, mi vida, la vida de ella y demás, que también son un poco desgarradores, aunque es un libro, pues obviamente de cocina es mucho más light, no vais a tener ese problema. Pero creo que aparte, por ejemplo, a la gente que somos de España, es un libro en el que te das cuenta de que Palestina y nosotros tenemos muchas cosas en común, porque no deja de ser un país mediterráneo. Hay muchísimos productos y muchísimos platos que tú dices, madre mía, pues esto es lo mismo que comemos nosotros, si esto es lo que como yo tal día, si... Entonces, creo que a veces también hace falta, y a mucha gente le pasa, que en parte por la islamofobia en la que vivimos en Europa, y en parte también por la falta de empatía y de humanidad, muchas veces cuando no nos sentimos cercanos a cierta parte de la población de un sitio,
como que te da más igual, ¿no? Que es lo que se dice siempre, de que si matan a 5 niños blanquitos europeos de tu barrio, estás en plan de acongojadísimo porque tal, y cuando esos 5 niños son 5 negros en Somalia, te da igual, ¿no? Y se habla mucho de esa idea de proximidad, de empatía, de que te toca lo tuyo y cuando no te toca lo tuyo pues ya lo ves desde lejos y que además encima pues tanto la televisión como las redes han deshumanizado mucho porque ya estamos muy acostumbrados a ver violencia todos los días, etcétera, 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 que tiene cierto sentido, pero yo creo que hace falta que en general seamos más conscientes de que las personas son seres vivos igual que tú y que da lo mismo que seas de este lado del charco que del otro, que estés a 5 metros de mí, que a 5.000 y me da igual el color de piel que tengas y me da igual la religión que profeses, a mí me debería de afectar igual que matasen a gente. Y debería de tener empatía mínimamente porque personas no puedan vivir tranquilas en sus casas. ¿Sabes? No sé, me parece muy grave que estemos viviendo este momento histórico en el que parece que pueden cometerse las mayores atrocidades y la gente lo único que hace es cambiar de canal y ponerse Netflix, ¿sabes? Que obviamente también soy consciente de que yo desde mi casa poco puedo hacer. O sea, yo, más allá de intentar votar partidos que no apoyen estas cosas, intentar hacer algún tipo de boicot, conciencia de según qué marcas o productos que son tal. O, por ejemplo, yo intento no comprar productos de Israel. Intentar leer y estar informado, intentar compartir en redes cualquier información que me llegue y que pueda tal. Ayudar de la manera en que sea. Más allá de eso, tampoco puedes hacer mucho más. Que decir, al final es una situación muy jodida donde la persona de a pie poco puede hacer. Pero con lo poco que puedes hacer algo. Y mínimamente al menos tener conciencia, ¿sabes? Que no te da igual porque, bueno, a mí esta gente que está allí en su tierra me da lo mismo, ¿sabes? Son personas, son niños. Han muerto una cantidad de niños, o sea, el mayor, literalmente, los datos dicen que en el último año el mayor causante de muerte infantil en el mundo es Israel. Más que cualquier enfermedad, cualquier problema médico, cualquier... da lo mismo, Israel. Es que es horrible, quiero decir. Y realmente, si lo piensas, matan niños a conciencia, porque si tú te cargas a los niños, no hay nuevas generaciones. Es que ese es el problema. Cuando tú matas una generación entera de críos, lo que estás haciendo es cargarte ese país, porque ya no hay futuro. Cuando la gente que está viva se muere, ya no hay más. Esa es la situación. Eso es lo macabro de lo que están haciendo. No es solo por el hecho de matar niños, que también, obviamente. Es por las consecuencias que tiene matar niños y por qué lo hacen. Hay una intencionalidad detrás. Ese es el problema. Y bueno, para terminar, os dejo dos novelas gráficas muy diferentes, muy maravillosas, pero muy diferentes, ¿vale? Por una parte tenéis Palestina en blanco y negro, ¿vale? De Mohamed Sabane y comentado por Joe Sacco, que tal, que es muy duro, ¿vale? O sea, es un libro mucho más duro en blanco y negro, de estos libros además que como que te revuelven mucho por dentro, es una novela gráfica que no es bonita de ver, ¿vale? Pero es muy realista de qué pasa en Palestina. Entonces, si no queréis entrar por otras vías, esto es una buena manera de entrar, es una novela gráfica maravillosa, pero es durísima. Y una novela gráfica mucho más light, que sabéis que yo tengo, eso he recomendado muchas veces, para poder conocer un poco más esta situación y entender qué pasa sin que te desgarre, es de saltar el muro, que además a nivel dibujo es muy bonita, que también pues os puede servir como entrada a este momento histórico horrible que estamos viviendo. Y nada, que si habéis leído libros de Palestina y os han gustado, pues que podéis dejar abajo recomendaciones y que si leéis alguno, pues que al menos no os destroce muchísimo y que intentemos un poco entre todos ser más conscientes de las cosas y al final no ser mala gente. Yo creo que si la gente nos centráramos un poco en general en no ser mala gente, solo en eso, ¿sabes? En plan, no ser mala gente, no sería bastante mejor. Pero bueno, nada, que espero que estéis bien, que este libro, pues, o sea, este vídeo os haya servido de algo y aquí seguimos un día más. Como siempre, hazte delante de sangre y de médula, si buena gente, manda, mira tiempo y ponernos en tu vida y ser más feliz. No.